Bienvenido a nuestra inmersión profunda en el verdadero origen de la Biblia, un tema que ha intrigado a eruditos, teólogos y mentes curiosas durante siglos. En este vídeo desentrañaremos el pasado oculto de uno de los textos más influyentes de la historia de la humanidad. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo surgió la Biblia? ¿Qué historias quedaron sin contar? ¿Y qué verdades han quedado oscurecidas con el paso del tiempo? Exploraremos el contexto histórico en el que se escribió la Biblia, los autores de sus numerosos libros y las influencias políticas y culturales que determinaron su forma final. Prepárese para embarcarse en un viaje que desafía las creencias convencionales y descubre verdades impactantes sobre la compilación de la Biblia, desde los manuscritos antiguos hasta los concilios que decidieron qué textos se incluirían. Revelaremos los fascinantes procesos que a menudo se han pasado por alto. Conocerá las diversas perspectivas que contribuyeron a la narrativa de la Biblia y cómo estos elementos reflejan las complejidades de las sociedades que los produjeron. No se trata solo de una lección de historia, sino de una invitación a replantearse lo que se sabe sobre este texto sagrado. Ya sea usted creyente, escéptico o simplemente curioso, aquí hay algo para todos, así que tome asiento y prepárese para descubrir los misterios de los orígenes de la Biblia. Puede que descubras que la historia es mucho más intrincada de lo que jamás imaginaste. Para comprender realmente la Biblia, primero debemos explorar el contexto histórico en el que fue escrita. Las influencias culturales y políticas de la época desempeñaron un papel importante en la configuración de sus relatos. La Biblia surgió en un mundo marcado por imperios, conquistas y dinámicas de poder cambiantes. Por ejemplo, el exilio babilónico afectó profundamente al pueblo judío y le llevó a reevaluar sus creencias y tradiciones. Este periodo de desplazamientos y luchas se refleja en muchos textos bíblicos que hacen hincapié en temas como la esperanza, la resistencia y la intervención divina. Figuras históricas clave como el rey David y profetas como Isaías y Jeremías también dejaron su huella en la narrativa bíblica. Sus experiencias y mensajes estaban profundamente entrelazados con el clima sociopolítico de su época. El auge y la caída de imperios como el asirio y el romano influyeron en los escritos del Nuevo Testamento, donde los primeros cristianos navegaron por un mundo que a menudo se oponía a sus creencias. Comprender estos contextos es crucial para interpretar los textos bíblicos. Los mensajes que transmiten las Escrituras no se crearon en el vacío, sino que respondían a acontecimientos de la vida real y a retos a los que se enfrentaban las comunidades de su época. Al examinar el trasfondo histórico, comprendemos mejor las motivaciones de los escritos y el significado que tenían para sus destinatarios originales. Esta comprensión más profunda enriquece nuestra interpretación y apreciación de la Biblia, revelando capas de significado que siguen resonando hoy en día. Cuando profundizamos en la autoría de la Biblia, descubrimos un rico tapiz de voces y antecedentes que contribuyeron a su creación. La Biblia no es obra de un solo autor, sino una colección de textos escritos por numerosas personas a lo largo de siglos. Desde los antiguos escribas de Israel hasta los primeros apóstoles cristianos, cada autor aportó su perspectiva y experiencia únicas. Por ejemplo, a Moisés se le atribuyen tradicionalmente los 5 primeros libros, mientras que figuras como David y Salomón contribuyeron a los salmos y los proverbios. En el Nuevo Testamento, los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron sus relatos de la vida de Jesús, reflejando sus distintos puntos de vista y audiencias. El proceso de recopilación de estos diversos textos en lo que hoy conocemos como la Biblia fue complejo y a menudo polémico. Los líderes y concilios de las primeras iglesias desempeñaron un papel fundamental a la hora de determinar qué escritos se consideraban autorizados. En este proceso de recopilación se tuvo muy en cuenta la coherencia teológica, la exactitud histórica y la aceptación de la comunidad. Sin embargo, este camino no estuvo exento de debates y controversias.
Las cuestiones sobre la autoría, la autenticidad y la inclusión de ciertos textos suscitaron importantes discusiones entre los primeros cristianos. Por ejemplo, la inclusión de los apócrifos y los debates en torno a las cartas de Pablo ilustran los retos a los que se enfrentaba el establecimiento de un canon unificado. Comprender esta dinámica no solo arroja luz sobre la formación de la Biblia, sino que también nos invita a apreciar las diversas voces que han dado forma a su perdurable legado. La traducción de la Biblia ha desempeñado un papel crucial en la formación de nuestra comprensión de sus textos. Con numerosas traducciones disponibles, cada una aporta sus propios matices e interpretaciones, lo que influye significativamente en cómo se perciben las escrituras. Por ejemplo, la versión King James, terminada en 1611, es famosa por su lenguaje poético y ha influido en la literatura y la cultura inglesas. En cambio, las traducciones más contemporáneas, como la nueva versión internacional o la versión estándar inglesa, buscan la claridad y la accesibilidad, alterando a menudo el significado original. La interpretación de los textos bíblicos también varía mucho entre culturas y confesiones. Las distintas tradiciones religiosas hacen hincapié en determinados aspectos de las Escrituras, lo que da lugar a diversas interpretaciones teológicas. Por ejemplo, mientras algunas confesiones se centran en interpretaciones literales, otras adoptan un enfoque más metafórico, que refleja sus contextos culturales y creencias particulares. Esta diversidad enriquece la conversación en torno a la Biblia, pero también puede dar lugar a malentendidos y conflictos. Figuras clave de la historia de la traducción han influido significativamente en nuestra forma de acercarnos a la Biblia. Martín Lutero, por ejemplo, tradujo la Biblia al alemán en el siglo XVI, haciéndola accesible al pueblo llano y desencadenando la Reforma protestante. Su obra no solo cambió el panorama del cristianismo, sino que también puso de relieve la importancia de que las Escrituras estuvieran disponibles en las lenguas vernáculas. Al analizar estas traducciones e interpretaciones, queda claro que la forma en que leemos la Biblia está determinada por factores históricos, culturales y lingüísticos, lo que nos recuerda la naturaleza dinámica y evolutiva del texto. Los descubrimientos arqueológicos han enriquecido profundamente nuestra comprensión de los relatos bíblicos, aportando pruebas tangibles que conectan los textos antiguos con las realidades históricas. Importantes yacimientos arqueológicos, como Jericó, Jerusalén y Qumrán, han desvelado capas de historia que iluminan los relatos de la Biblia. Por ejemplo, la excavación de Jericó reveló pruebas de una ciudad fortificada que concuerda con el relato bíblico de la conquista de Josué, lo que suscitó debates sobre la exactitud de la cronología bíblica. Uno de los descubrimientos más notables son los rollos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumrán. Estos antiguos manuscritos, que datan del siglo II a.C., incluyen algunas de las primeras copias conocidas de textos bíblicos y ofrecen información sobre las prácticas y creencias religiosas de la comunidad judía durante ese periodo. No solo respaldan la autenticidad de ciertos escritos bíblicos, sino que también cuestionan nuestra comprensión de las variaciones textuales que existían en el judaísmo primitivo. La arqueología desempeña un papel crucial en la contextualización de la Biblia, ya que nos permite conocer el entorno cultural, social y político en el que se escribieron estos relatos. Mediante el examen de artefactos, inscripciones y restos arquitectónicos, los estudiosos pueden reconstruir el trasfondo histórico de los acontecimientos bíblicos, mejorando nuestra comprensión de las Escrituras. Esta interacción entre arqueología y estudios bíblicos nos invita a reconsiderar las interpretaciones tradicionales y a apreciar las complejidades del mundo antiguo, profundizando en última instancia nuestro compromiso con el texto
y su significado perdurable. Comprender los orígenes de la Biblia conlleva importantes implicaciones teológicas que pueden afectar profundamente a las creencias y prácticas religiosas. Las distintas interpretaciones de la autoría, la compilación y el contexto histórico de la Biblia pueden dar lugar a diferentes interpretaciones de su autoridad y relevancia. Por ejemplo, algunas tradiciones religiosas consideran que la Biblia es la palabra literal de Dios, mientras que otras la ven como una colección de escritos inspirados que reflejan la experiencia humana de lo divino. Esta divergencia determina el modo en que los creyentes se relacionan con las Escrituras e influye en sus marcos teológicos. El papel de la Biblia varía según las tradiciones religiosas. En el cristianismo, es el texto fundamental que guía la doctrina, el culto y la conducta moral. En el judaísmo, las escrituras hebreas son fundamentales para la identidad y la práctica, con interpretaciones que han evolucionado a lo largo de los siglos. Mientras tanto, otros grupos religiosos pueden referirse a los textos bíblicos de maneras únicas, integrándolos en sus propios sistemas de creencias. Esta diversidad pone de relieve el impacto polifacético de la Biblia en la espiritualidad y la ética. Los actuales debates teológicos sobre la autoridad bíblica complican aún más el panorama. Estudiosos y teólogos se preguntan sobre la naturaleza de la inspiración, la fiabilidad histórica de los textos y las implicaciones de los descubrimientos modernos. Estas discusiones pueden provocar tensiones dentro de las confesiones y entre ellas, ya que los distintos puntos de vista sobre la autoridad de la Biblia pueden influir en todo, desde las posturas doctrinales hasta las cuestiones sociales. En última instancia, explorar las consecuencias teológicas de la comprensión de los orígenes de la Biblia nos invita a comprometernos críticamente con nuestras creencias y fomenta una apreciación más profunda de las complejidades de la fe. Los orígenes de la Biblia tienen una gran relevancia en la sociedad actual e influyen en el modo en que las personas y las comunidades se comprometen con su fe. Comprender el contexto histórico y los procesos que dieron forma a la Biblia puede ayudar a apreciar mejor sus enseñanzas y relatos. Para muchos, este conocimiento fomenta una fe más matizada que reconoce las complejidades de las Escrituras, animando a los creyentes a explorar su camino espiritual con una mente abierta. En un mundo donde la alfabetización bíblica es a menudo escasa, comprender el pasado de la Biblia puede iluminar cuestiones contemporáneas. Por ejemplo, los debates en torno a la justicia social, la ética y la moral pueden enriquecerse examinando cómo los textos bíblicos se vieron influidos por sus contextos históricos. Cuando las personas comprenden los factores culturales y políticos que dieron forma a estos escritos, están mejor equipadas para aplicar sus lecciones a los desafíos modernos, como la desigualdad, la protección del medio ambiente y la construcción de comunidades. Además, reflexionar sobre los orígenes de la Biblia invita a los espectadores a considerar sus propias creencias a la luz de la historia. Fomenta un examen crítico de cómo las interpretaciones personales han sido moldeadas por la tradición, la cultura y las normas sociales. Esta autorreflexión puede conducir a una fe más auténtica e informada, que permita a los individuos comprometerse con las Escrituras de un modo que resuene con sus experiencias y valores. En última instancia, la relevancia de los orígenes de la Biblia va más allá de la investigación académica. Sirve como catalizador para el crecimiento personal y el diálogo comunitario, instándonos a conectar la sabiduría antigua con los problemas acuciantes de para concluir nuestra exploración del pasado oculto de la Biblia. Es esencial recapitular los puntos clave que hemos tratado. Comenzamos examinando el contexto histórico en el que se escribió la Biblia, destacando cómo las influencias culturales y políticas moldearon sus relatos. A continuación,
Nos hemos adentrado en las diversas autorías y en el complejo proceso de compilación de estos textos, revelando los debates y controversias que han rodeado la interpretación bíblica a lo largo de la historia. Además, exploramos los importantes descubrimientos arqueológicos que permiten comprender los relatos bíblicos, así como las implicaciones teológicas de entender los orígenes de la Biblia en la sociedad actual. Comprender los orígenes de la Biblia es crucial para todo aquel que desee comprometerse de forma significativa con sus enseñanzas. Nos permite apreciar la profundidad y riqueza del texto, a la vez que nos anima a reflexionar sobre nuestras creencias a la luz del contexto histórico. Este conocimiento no solo enriquece nuestro camino personal en la fe, sino que también fomenta debates informados sobre cuestiones contemporáneas. Si este vídeo te ha parecido esclarecedor, te animamos a que te suscribas a nuestro canal para ver más contenidos que profundizan en el fascinante mundo de los estudios bíblicos y la teología. No olvide darle a me gusta y compartirlo con amigos y familiares que también puedan estar interesados en descubrir las verdades que se esconden tras la Biblia. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido valioso que inspira curiosidad y comprensión. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos explorar pronto más temas intrigantes con usted.